Esta mañana a la predicación del día de hoy le he llamado algunas evidencias de un genuino arrepentimiento. Algunas evidencias de un genuino arrepentimiento. Vamos a basar este sermón en la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 5, del 1 al 20. Efesios 5, del 1 al 20, un texto que acaba de leer nuestro hermano Freddy. Pero me gustaría volverlo a leer, hermanos, para que estemos atentos a la palabra. Dice la Escritura en Efesios 5, del 1 al 20: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo les invito a pensar por un momento en un suceso que se da en el campo, o si usted tiene un patio donde puede sembrar algo, pues allí mismo. Un árbol sembrado de una muy buena semilla. Usted imagínese por un momento eso, hermano y amigo. Un árbol sembrado de una buena semilla. En el proceso de crecimiento de ese árbol se le echa un muy buen abono, se mantiene limpiando, deshierbando su contorno y se eliminan las plagas. Supóngase que esa semilla era una semilla de mango, una buena semilla de un muy buen mango, además de que fue podado, deshierbado y se le eliminaron las plagas. ¿Qué esperaría usted de esa semilla que sembró? Si le ha dado todo el cuidado detallado, ¿qué esperaría usted? Un árbol de mango con muy buen fruto. Eso es lo mismo que uno esperaría. Si es buena semilla, si se le ha cuidado, se ha abonado y se ha fumigado, pues uno espera que ese árbol de mango, por supuesto, porque yo sembré fue mango, me dé muy buen fruto. Pues les digo, hermanos, que tal cual debe de ser un cristiano, tal cual debe de ser un cristiano. Aquel en quien Cristo ha obrado, si el tal ha sido renacido, si el Señor sembró en él su palabra, haga de cuenta que el Señor sembró ¿qué? Una muy buena ¿qué? Semilla. Si el Señor sembró en él su palabra, la semilla, pues el tal sujeto ha de dar evidencias de la obra de Dios en su vida.
Dios sembró en el cristiano su palabra. Y si así fue, ¿qué creen que debe de pasar, hermanos? Pues con el tiempo Dios cuida la vida del cristiano. Dios conserva esa semilla en el corazón del cristiano. Y fruto de eso, de meditar la palabra, de que esa palabra haya sido sembrada, es, hermano, como consecuencia lógica y obvia, que aquel individuo debe de empezar a dar evidencias de la obra de Dios en su vida. Aquel en el que Dios siembre su palabra, como consecuencia, se va a cosechar el fruto de la obra del Espíritu en su vida. ¿Es así en usted? ¿Es así en usted? Es decir, se nota el fruto, la semilla que Dios sembró en usted, y se nota en el fruto de sus obras, de su diario vivir. Porque así debe ser, querido amigo y hermano. Si usted es cristiano, fue porque Dios sembró su palabra en usted. Y si Dios sembró su palabra en usted, ella tiene que dar fruto. Ella tiene que dar fruto. Hágase usted esa pregunta: ¿soy yo así? ¿Doy fruto de que el Señor ha hecho una obra en mí? Recuerde esto, hermano. En un árbol bueno, fruto bueno. Y en un árbol malo, fruto malo. No debería ser de otra manera. No debería ser de otra manera. Yo digo, soy cristiano hace 20 años. ¿Qué tal los frutos? ¿Cómo ha sido el fruto que usted ha dado? En árbol bueno, buen fruto. Y en árbol malo, por supuesto que ese dará un fruto malo. Eso tengámoslo presente a manera de introducción, hermanos. Estamos hablando de Efesios 5, del 1 al 20. No es una declaración exhaustiva de todas las evidencias absolutas de lo que debe ser un cristiano, pero sí son evidencias que se deben de notar en la vida de alguien que dice que es creyente. Son las más básicas, podríamos decirlo así. Vamos a desarrollar todo esto, hermanos. Primero vamos a ver una aclaración. Vamos a ver como primera medida una aclaración. No se trata de salvación por obras. No se trata de salvación por obras. ¿Qué significa esa doctrina de la salvación por las obras? Que para yo ser salvo tengo que hacer cosas muy buenas, muy justas, muy santas. Y cuando yo las termine de hacer, ¿qué me van a dar como consecuencia, como pago? La salvación. No estamos hablando de eso esta mañana. Se trata de las obras, fruto de haber sido eficazmente salvados. Entonces, vuelvo y aclaro. No se trata de la salvación por obras, es la aclaración. No estamos hablando de que para ser salvos hay que hacer estas y estas y estas y estas otras obras. No, hermanos. Se trata de las obras que nosotros damos, hacemos, ¿fruto de qué? De haber sido eficazmente salvos. Veamos lo que dice la Escritura en el libro de Santiago, capítulo 2. Vamos a buscarlo, yo lo leo para ustedes, queridos hermanos. Santiago, capítulo 2, verso 18. Santiago 2, 18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es sencillo, hermanos y amigos. ¿Cómo se demuestra la fe? ¿Cómo se demuestra la fe? Por medio de las obras. Nosotros podemos hablar y la lengua resiste mucho.
Y la lengua puede abarcar toda la tierra en segundos. Usted puede decir que es el cristiano más piadoso, que ha sido salvado, y está bien. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? Que nuestra fe se demuestra por medio de ¿qué? De nuestras obras. Es una de las maneras de demostrar nuestra fe, a través de nuestras obras. Entonces, yo no hago cosas para ser salvo. Yo demuestro que soy salvo por medio de ¿qué? De las obras. A mí lo que me salva es Jesucristo, la fe en Él. Eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, cuando yo soy salvo, inmediatamente, ¿yo cómo quiero empezar? ¿Cómo se demuestra, hermanos? Por medio de las obras. No es por nuestro buen comportamiento o por nuestros buenos actos moralmente. No es por nuestros buenos actos morales que nosotros somos salvos. No es por eso, hermanos. Es por la fe en la obra perfecta de Jesucristo. ¿Cómo alguien es salvo? Por la gracia de Dios, por medio de la fe en la obra perfecta de ¿quién? De Jesucristo nuestro Salvador. Sin embargo, tenga en cuenta que esa fe se evidenciará indefectiblemente por medio de las obras. Usted dice, yo tengo fe, mi fe puede mover montañas, pero vive como un demonio. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? La fe se demuestra, hermanos, por medio del testimonio, de las obras. Esa fe indefectiblemente se evidenciará por medio de las obras. Nuestras obras en sí mismas no pueden hacer nada respecto a la salvación. Présteme atención que esto es una doctrina cabal y fundamental del cristianismo. Nuestras obras en sí mismas no pueden hacer nada respecto a la salvación. Acabamos de leer Gálatas, el hermano lo leyó en la dirección del culto. Dice que en las obras de la ley ninguno puede alcanzar la justificación. Entonces, así usted cumpla todos los mandatos y preceptos, no por eso se le va a dar como recompensa ¿qué? La salvación. No las consiguen, no alcanzan a traer la salvación. No, hermanos. Ni aún la mejor de las obras, ni aún la mejor de las obras pueden a nosotros traernos salvación. Dice Isaías 64, versículo 6, pasaje que también les voy a leer a todos. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Hermanos, Dios es un Dios santo y perfecto. Es un Dios majestuoso, impecabilísimo, que no tolera el pecado. ¿Con qué buena obra yo le puedo pagar a Dios mi salvación? ¿Con qué buena obra? ¿Muriendo por otro? ¿Será que yo soy capaz de pagar a Dios por mi salvación? ¿Dando toda mi riqueza a los pobres? ¿Será que puedo pagar a Dios por mi salvación? Cuando usted haga eso, cuando usted es quemado por otro, cuando usted haga la mejor obra y la mejor justicia que usted pueda imaginarse, sin embargo, se le va a decir, no alcanza, no alcanza. Dios es tan santo, impecabilísimo, perfecto, que ni su más justa obra alcanza para pagar el precio de su salvación. Porque nuestras justicias delante de su santidad perfecta son comparados ¿a qué? Trapos de inmundicia. Así que nuestras buenas obras por sí mismas, ellas no nos van a dar la salvación, no nos la van a dar. Sin embargo, no significa que las obras no importan en lo absoluto. Importan, las buenas obras importan, pero en su debido orden. ¿Cuál es el orden de las obras? Pues lo primero que debe de haber en alguien es ¿qué? La salvación en Cristo. Y segundo, las obras como fruto de haber sido salvados. Entonces, primero, ese individuo debe de ser objeto de la salvación de Dios.
Y segundo, como consecuencia de haber sido salvado, esas obras se van a empezar ¿a qué? A notar. Se van a empezar a notar. Entonces quedemos claros en esta aclaración como primer punto. No se trata de salvación por obras. Se trata más bien de las obras que se hacen fruto de haber sido eficazmente salvados. Segundo punto. Es un llamado. Examinémonos para ver si estamos en la fe cristiana. A usted que está ahí sentado, a usted que nos ve, para mí mismo, es un llamado. Examinémonos para ver si estamos en la fe cristiana. ¿Por qué lo digo, hermanos? Y de hecho, no lo digo yo, ya lo vamos a ver, que la Escritura es la que nos dice que ¿qué debemos hacer? Examinarnos. ¿Por qué lo digo? Hoy en día, cantantes famosos, deportistas, personas de renombre y también gente del común dicen ser cristianos. Dicen ser cristianos. Por no detallar nombres, pero futbolistas famosos dicen que son cristianos. Cantantes, deportistas, personas de renombre y del común dicen que son cristianos. Es más, en nuestro entorno cultural, no sé si solo en Colombia o en otros países también lo hacen, para distinguir a un ser humano de un animal, suelen llamarle el ser humano cristiano. Entonces, ese daño lo hizo un animal o un cristiano. ¿Sí han notado, hermanos, que aquí en nuestra cultura dicen que el ser humano es un cristiano, por ser humano? Entonces, ¿quién hizo ese daño? ¿Un animal o un cristiano? Ese cristiano de allá, miren, ese animal de allá, no, ese cristiano fue el que lo hizo. Entonces, ¿se dan cuenta? Hoy en día decir que se es cristiano casi que es un asunto contemporáneo y de moda. Hace unos siglos atrás decir que se era cristiano era casi una sentencia de persecución y de muerte, pero hoy en día es casi algo de moda. Casi algo de moda decir que se es cristiano. Entonces, por eso, hermanos, hay que reconocer, sí, que nosotros no conocemos la vida íntima de las personas, pero su manera de actuar nos puede dar mucha luz respecto a en qué estado se encuentra su alma. ¿O me equivoco, hermanos? Muchos que dicen que son cristianos no conocemos su interior ni su corazón, pero sí lo que podemos ver es su manera de actuar. Esa manera de actuar de muchos nos puede dar mucha luz al respecto en qué estado se encuentra el alma de la persona. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5 nos dice, justamente nos habla de este punto que estamos tratando, de examinar. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5 dice así la Biblia, mis hermanos: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Acaso está diciendo la Biblia que sean otros los que tengan que examinarme? Inicialmente, ¿quiénes son los que se tienen que examinar a sí mismos? Cada uno, hermano, cada uno, amigo. Usted que me oye, examínese, examínese. Usted que me ve, pruébese a sí mismo. Miren lo que dice la Biblia, miren lo que dice la Escritura. No estoy dando un dictamen definitivo de que ustedes o yo o muchas de esas personas que dicen ser cristianos no sean cristianos. No estoy dando un dictamen definitivo. Pero lo que sí podemos es ser engañados.
Por eso es que la Biblia habla al respecto, hermanos. Podemos ser engañados. Podemos ser engañados. Viviendo una mentira acá en la tierra, viviendo impíamente y profesando con la boca que somos cristianos. Por eso la Biblia le dice a usted y a mí: examínese, pruébese, para ver si en verdad está en la fe. Para ver si en verdad está en la fe. ¿Por qué creen que la Biblia dice eso? Porque es posible estar engañados. Estar engañados. Un ejemplo de esos es el relato bíblico de la eternidad. Dice la Escritura que muchos le dirán al Señor: pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Eran personas ¿de qué entorno? De un entorno de iglesia. Era posible que esas personas pertenecían a una iglesia, quizás por muchos años. En el nombre del Señor ellos decían que echaban demonios, que hacían milagros. Pero ¿qué les va a dar la respuesta divina? No los conozco, no los conozco. Apártense de aquí, malditos, al fuego eterno. Así dice la Escritura. Es decir, aquellas personas que creían que por echar fuera demonios, hacer milagros y otro tipo de actividades que se realizan en algunas iglesias, ya por eso ellos decían: somos salvos. Pero estaban engañados. Por eso la Biblia nos llama la atención hoy. Y hoy, ya mañana puede ser tarde. Nuestra vida es como la neblina, es pasajera. Hoy está y ya mañana no sabemos. Por eso la Biblia le dice hoy a usted: examínese, pruébese a usted mismo para ver si en verdad está en la fe. Cómo usted actúa, cómo usted vive, ¿lo hace como lo hace un cristiano? Como un hombre y una mujer de fe, como alguien que ha sido tocado y lleno del Espíritu de Dios. ¿Así vive usted? ¿Su comportamiento es el de un hijo de Dios? Porque podría estar engañado. Podría estar engañado, hermano. Es posible que alguien sostenga un engaño por 20, 30, 40 años y que él mismo se lo crea. Es posible. Por eso la Biblia nos sensibiliza en este sentido y nos dice: examinaos a vosotros mismos y probaos a vosotros mismos, si es que estáis en la fe. Es por eso que Dios despierta nuestra atención en su palabra. Dios nos está despertando nuestra atención en su palabra, llamándonos a examinarnos. ¿Con qué pregunta? Con la pregunta: ¿en verdad estoy en la fe cristiana? ¿En verdad estoy en la fe cristiana? Que la respuesta sea concienzuda y muy sincera, queridos hermanos y amigos. Que la respuesta a esta pregunta sea concienzuda y muy sincera. Pregúntese usted mismo: ¿en verdad estoy en la fe cristiana? Eso como segundo punto. Tercer punto: veamos lo que dice la Biblia sobre cómo debe de vivir un cristiano. Es alguna manera de ver las evidencias de alguien arrepentido, de alguien que es cristiano. Lo que dice la Biblia sobre cómo debe de vivir un cristiano. Esto es una síntesis, un resumen. Vamos a ver algunas evidencias basadas en Efesios 5 y en otros pasajes. Evidencia A, o primera, o como usted quiera llamarle en sus apuntes: amor por Jesucristo. Amor por Jesucristo. Evidencia A.
De esto, hermanos, me he basado en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19. Este texto dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Realmente este no era el texto que nos quedó de vida. El texto era que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros. Nos amó a nosotros. Entonces, la primera evidencia de que alguien ha nacido de nuevo, de que alguien es cristiano, ¿cuál creen ustedes que es, basada en ese texto que acabo de decir? Que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la evidencia de un cristiano, hermanos? Que ama a Jesucristo, que ama a su Salvador. Para un cristiano, escuche esto, es para que usted vaya meditando. ¿Qué tal es Jesucristo para mí? ¿Cuál era el pasaje, hermano? El mismo, pero capítulo 4. Primera de Juan 4, 19. Leamos, perdón por el error. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, la evidencia, queridos hermanos, la primera evidencia de que alguien es un cristiano es amor por Jesucristo. Alguien que ama a Dios. Para un cristiano, Cristo es el motivo de su deleite. Yo no sé si lo sea para usted, pero para un cristiano, Cristo es el motivo de su deleite. Es el objeto de proseguir su vida. Si el cristiano algo le motiva a seguir viviendo, ¿qué creen que es? Cristo mismo. Cristo. Cristo es el objeto de seguir su vida. Cristo es el amado de Dios y de Él. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que quién es Jesucristo, hermanos. El deseado de las naciones. El deseado de las naciones. Aquel que llevó sus pecados. Aquel que le rescató cuando era un miserable esclavo y usted no valía más que unos cuantos centavos. Eso era yo, hermanos. Yo no era nada más que un miserable esclavo al pecado. Valía unos cuantos pesos. Y estando en esa condición, mi Cristo me salvó. Mi Cristo me amó. Mi Cristo me redimió. Hermanos, aquel que me sacó del lodo cenagoso cuando ya nos estábamos ahogando. Para el cristiano, Cristo es la motivación de vida. Cristo, nada más. Es decir, que si cae en quiebra, se enferma, se mueren sus familiares, pero Cristo está en él, el cristiano sigue viviendo, hermano, hasta que el Señor le sostenga. Para el cristiano, Cristo es la motivación de vida. Y ahora, al entender eso, el cristiano desea vivir para su amadísimo Salvador. Yo no sé si Jesucristo es esto para usted, pero no debe ser menos. ¿Qué es Cristo para usted? ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Quién es Jesucristo para usted? No me responda a mí, respóndase usted mismo. ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿En verdad ama usted al Señor? ¿En verdad su vida ahora está rendida al servicio del Señor?
¿Ahora quiere usted vivir para agradarle a Él? Un cristiano que no ame a Cristo, que no ame su obra y su sacrificio, un cristiano que no esté dispuesto, de ser necesario, ir hasta la muerte por Jesucristo, debe de examinarse con toda seriedad. Porque un cristiano es aquel que ha entendido lo que Cristo ha hecho. Eso es un cristiano. Si usted no ha entendido lo que Cristo ha hecho, usted no le ama, no le conoce, no le importa. Un cristiano es aquel que ha entendido que Cristo pagó un precio por rescatar a sus hijos. Un precio de sangre, dice la Escritura. Fuimos comprados por precio. Glorificad pues a Dios. Así que, hermanos, espero que usted sepa quién es Jesucristo para usted. Un cristiano lo entiende. Un cristiano lo entiende. Aquel que no ame a Cristo, que no le conozca, que no sea su deleite vivir para Cristo, que no esté dispuesto hasta de morir de ser necesario por Jesucristo, debe de examinarse con toda seriedad. Cuarto punto. Evidencias basadas en Efesios capítulo 5. Ahora vamos a hablar de Efesios capítulo 5 en este punto. Según cada versículo. Por ejemplo, esta primera evidencia, hermanos. El cristiano ama y se entrega a sus hermanos como Cristo lo hizo con él. El cristiano ama y se entrega a sus hermanos como Cristo lo hizo con él. Efesios 5:2 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Si yo ya fui objeto del amor de Dios y entendí que aunque merecía el castigo, merecía el desprecio, merecía seguir siendo enemigo de Dios, pero Él me amó, ¿qué creen que debe hacer un cristiano ahora después de entender eso? Ahora amar también, amar a sus hermanos, amar a otros con el amor que ya Cristo le amó a Él. Si yo entendí que Cristo se entregó por mí cuando yo no lo merecía, ahora yo vivo y me entrego a otros. Esa es una primera evidencia, hermanos. Solo las vamos a tratar de manera no muy detallada para que las conozcamos. Segunda evidencia. Asuntos con los que muchos bromean o se enorgullecen al cometerlos, ni siquiera se deberían mencionar en la conversación de un cristiano. Es decir, segunda evidencia, de desechar asuntos con los que muchos se enorgullecen. Esto se refiere, hermanos, a lo sencillo de nuestras conversaciones con las demás personas. Dice Efesios 5, versículos 3 al 6. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, conversaciones acerca de fornicación, de inmundicias, asuntos de avaricia, palabras deshonestas, necias,
truanerías, es decir, engaños. Todo esto, hermanos, son las obras de la carne. Las obras de la carne. El mundo habla con orgullo de la fornicación. El mundo se enorgullece de haberle sido infiel a su cónyuge. El mundo se enorgullece de que engañó a la empresa, engañó a sus jefes, engañó a su familia y nadie se dio cuenta. El mundo se enorgullece. El mundo se enorgullece, hermanos, de mentir y que no los descubran. Pero justamente estos son las obras de la carne. Son demostraciones de que ese individuo que habla esto con orgullo, que bromea con este tipo de cosas, son demostraciones de que ese individuo no es un cristiano. Un cristiano, hermanos, aborrece el pecado. Aborrece el pecado. Aunque no es un sujeto perfecto, porque aún tiene remanentes, restos de pecado, pero es un sujeto que odia cada que le falla a Dios pecando. ¿Le duele a usted cuando peca? ¿Le duele a usted cuando peca? Porque justamente es a alguien del mundo que es indiferente con estas cosas, que se enorgullece con ellas. Pero en cambio yo como cristiano me avergüenzo. Si dije algo malo, si dañé el honor de otro, si deshonré a otra persona, si les hice daño con mi carácter, me duele, hermanos. Porque cuando lo hice a otros, ¿a quién lo hice, hermanos? A Dios mismo, a la majestad y a la santidad de Dios. Por eso un cristiano entiende que cada que peca deshonra a Dios. Por eso le duele tanto pecar. Por eso le duele tanto pecar. Tercera característica, hermano. El cristiano es diligente en mirar su caminar diario en todos los asuntos de su vida. Escuche esto. Un cristiano es diligente en mirar su caminar diario en todos los asuntos de su vida. Eso está en Efesios 5, del 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y empieza a explicar cómo es que debe uno mirar, cómo debe andar. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, un cristiano debe de ser diligente en mirar su caminar diario en todos los asuntos de su vida. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, lo que dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué tal maneja y administra el tiempo? Porque un cristiano aprovecha bien el tiempo, hermano. Desperdiciar el tiempo, hermanos, es lo más de fácil. Es lo más de fácil. Pero en cambio, administrarlo es bien complejo. Es como querer sostener agua en las manos. ¿Qué cree que va a pasar? Ella se va a desparramar. Cuando usted menos crea, ya no tiene ni una gota de agua. Así es el tiempo, hermano. Usted dice, uy, el tiempo sí corre. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Y lo que sucede es que desperdiciamos mucho. Hasta en eso el cristiano debe de saber vivir. Debe de saber vivir. Para todo hay tiempo. Hay prioridades. Para todo el tiempo. Si usted dice que no tiene tiempo, por ejemplo, para hacer sus devocionales privados o familiares, pero sí tiene tiempo para ver series en Netflix o en otra plataforma,
pero sí tiene tiempo para estar 2 hasta 3 horas metido en sus redes sociales, pero sí tiene tiempo simplemente para hacer pereza, ocio o dormir, pero no le queda tiempo para hacer su devocional personal. Hay que aprovechar bien el tiempo, hermanos. Y aunque para todo haya tiempo, si no ponemos cuidado y atención, el tiempo se nos escapa de las manos, como gotas de agua. Por eso, ser diligente en mirar cómo estamos caminando día en día. ¿Por qué no le queda tiempo para profundizar en la doctrina de la palabra de Dios? Para leer buenos libros, para dedicar su alma. ¿Por qué no le queda tiempo para escuchar buenas predicaciones, para meditar? ¿Por qué no le queda tiempo para hacer un recuento de lo que aprende en la iglesia? ¿Por qué? ¿No será porque está desperdiciando mucho su tiempo? El poco que tiene. ¿Qué significa ser diligentes, en mirar su caminar diario en todos los asuntos? Significa también perseverar en conocer la voluntad del Señor. Eso lo dice en versículo 17 de Efesios 5. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo ser diligente? Hay que ser entendidos en qué, en cuál es la qué, la voluntad del Señor. Claro, hermanos, la voluntad que podemos conocer. ¿Cuál es la voluntad de Dios que podemos conocer? ¿En dónde nos la dejó Él? Su palabra es la voluntad que Él nos dejó para que la conozcamos. Hay asuntos que están en el secreto de Dios. Hay asuntos tan sencillos como, por ejemplo, ¿qué va a pasar el día de mañana? No sabemos. Eso está solo en la voluntad y en el designio de quién. Pero hay asuntos que Él nos dejó escritos en su palabra, en sus principios, en sus preceptos, de manera explícita o implícita, y hay asuntos que fueron allí puestos en su palabra, y nosotros debemos de ser diligentes en conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros en nuestra vida al día de hoy. Y como le estoy diciendo hoy, ¿dónde puede usted conocer esa voluntad de Dios? En la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia. Para eso, hermanos, hay que meditar en las Escrituras, hay que apoyarnos si es necesario de algunos buenos materiales, hay que tener tiempo de oración, hay que tener al Espíritu Santo. Bien dice la Biblia que las cosas espirituales no se perciben de manera natural. Entonces, pero si usted es cristiano, tiene que ser diligente en saber cuál es la voluntad de Dios para su vida personal, para su familia, para la iglesia, para los asuntos eternos y presentes. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todo eso? Les he explicado en predicaciones anteriores, y lo podemos ver más adelante de manera más detallada, que hay asuntos en los que la Biblia no les va a dar cosas explícitas, como por ejemplo, qué carrera estudiar, en qué trabajo, con quién me voy a casar. Pero la Biblia sí habla por principios. Ejemplo, hermano, ¿en qué voy a trabajar? Bueno, si yo voy a trabajar en un trabajo que me va a absorber de domingo a domingo y no me va a dejar ningún espacio para congregarme y adorar al Señor en su día, ¿cuál creen que es la voluntad de Dios ahí? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el principio que me da la Biblia? La Biblia no me va a decir, no trabaje en eso, trabaje en esto otro, pero me da un principio. ¿Cuál es el precepto que me da la Biblia? Que yo no debo dejar de ¿qué? Congregarme, y que debo de guardar un día para el Señor. Entonces la voluntad de Dios en ese sentido es que yo no adquiera ese tipo de trabajos. Otro, hermanos, otro ejemplo muy práctico. ¿Con quién me voy a casar? ¿Será que Dios me va a decir, si es ella, vaya, acérquese, ella va a ser su esposa, cásese con ella? O le va a decir, ese fulanito es, mírelo, cásese con él. Y usted va a decir, oh Señor, me lo confirmaste, bien. No.
pero le va a dar un principio y la Biblia le va a decir, por ejemplo, que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, si la persona no es cristiana, aunque sea buena gente, quizás para usted, aunque sea muy amable, aunque sea trabajador, pero no es cristiano, ¿qué dice la Biblia? No es para usted. Es solo ejemplos, son algunos ejemplos prácticos. ¿Se da cuenta cómo es que se debe conocer la voluntad de Dios? Se nos habla por principios. Un cristiano recurre a la Biblia para ver la voluntad de Dios en todos sus asuntos. En todos sus asuntos. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Un cristiano cuida la conciencia de las personas débiles, dando buen testimonio y guardándonos de lo que cause deshonra al nombre del Señor. ¿Qué les parece un cristiano metido en una cantina tomándose una copa de vino? El cristiano podrá decir, pero es que era una copita de vino, no era un aguardientico, no era una copa de whisky. ¿En dónde estaba ese cristiano? En una cantina. Así se haya estado tomando solo una copa de vino y después salió, pero no está cuidando su testimonio. Su testimonio. Acá la Biblia nos está diciendo, no os embriaguéis con vino, pero es un principio que aplica para muchas cosas. Por ejemplo, hermanos, el asunto de la televisión. ¿Es pecado ver televisión? Claro que no. Claro que no. Pero si usted demora en el televisor 6 horas, 7 horas, usted, querido hermano y amigo, está pecando. Se embriagó en el televisor. ¿Es pecado una copa de vino? No. Pero si usted se la toma en una discoteca, en una cantina, aunque sea una copa de vino y después se vaya, o si usted se la toma al frente de su casa y lo vieron personas débiles y dio mal testimonio y dicen, mire los cristianos si se están emborrachando, aunque no sea así, usted pecó. ¿Sabe por qué pecó? Porque no cuidó la conciencia de las personas débiles. Y porque, querido hermano y amigo, no guardó su testimonio. Nosotros no debemos de vivir por lo que digan los hombres, pero si eso que dicen los hombres deshonra al nombre del Señor por culpa nuestra, estamos pecando. Estamos pecando. Si los vecinos saben que ahí viven cristianos, que todos los domingos se van para la iglesia, pero en semana colocan un equipo de sonido con vallenatos, merengue, a todo volumen, que casi tumba las ventanas del vecindario, estamos pecando. Porque estamos deshonrando el nombre de ¿quién? El nombre del Señor. Hermanos, no vivimos para agradar a los hombres, pero sí al Señor. Y el nombre del Señor debe ser la prioridad para el cristiano. Analice su vida entonces. ¿Qué tal testimonio está dando usted con estos asuntos tan sencillos? Con estos asuntos en los que hay cierto tipo de libertad. Cierto tipo de libertad. Acá la Biblia me está diciendo que yo no debo de embriagarme con vino. Pero si me tomo una copa de vino e hice pecar a otros dando mal testimonio, estoy pecando. Estoy pecando, hermano. Debemos guardar nuestro testimonio. ¿Cómo más, hermanos? ¿Cómo más debo ser diligente en mi caminar diario en todos los asuntos de la vida? Esto es un material que se puede tocar por varios sermones. Por eso dije que esto es una síntesis, como una pequeña introducción. Que no nos dejemos de congregar y que nuestra adoración debe de ser regulada por la misma palabra de Dios y no por nuestras emociones o por experiencias particulares de cada uno. Eso lo vemos, por ejemplo, en el versículo 19.
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La Biblia habla en este versículo 19 al contexto de la iglesia local. Lo primero que vemos ahí es que no debemos dejar de congregarnos, que todo cristiano sí o sí debe de pertenecer a una iglesia local. Un cristiano fuera de la iglesia no va a poder tener una vida cristiana plena. Entonces, un cristiano debe de pertenecer sí o sí a una iglesia local. Hablando entre vosotros, ¿quiénes son vosotros? En este verso 19, ¿quiénes son vosotros? ¿A quién se le dirige esta palabra? Hablando entre vosotros, ¿quiénes? La iglesia local, una iglesia local, hermano. ¿Cómo? Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué debe de regular la adoración de un cristiano en la iglesia? Es decir, hay un marco, hay algo que nos dice, así se debe de cantar, esto se debe de cantar y con esto se debe de cantar. Eso es una regulación. ¿Qué se debe de cantar? Salmos e himnos, cánticos espirituales. ¿Cómo se debe de cantar? Según el versículo 19, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Nosotros acá cantamos salmos e himnos. Deben ser espirituales. ¿Cantados desde dónde? Desde el corazón. Desde el corazón. Eso es regulación. Estoy resumiendo una doctrina en algo muy sintetizado. La adoración a Dios debe de ser regulada por la palabra, no por mis emociones. Un cristiano vive en la vida de iglesia siendo regulado por la palabra de Dios. ¿Qué cantar? ¿Cómo cantar? ¿Con quién cantar? No por mis emociones. ¿Qué tal todos acá nos dejáramos llevar por las emociones a la hora de adorar a Dios? ¿Sabe qué pasaría, hermano? Sería un total caos y desorden. Por eso Pablo reprendió a los corintios y les dijo, hágase todo decentemente y con orden. En la primera epístola de Pablo a los corintios, porque era una iglesia desordenada respecto a la adoración al Señor. Por eso es que nosotros vemos esa doctrina llamada la regulación en la adoración. ¿Quién nos regula la adoración a Dios? Nuestras emociones, la palabra de Dios. Nuestros sentimientos deben estar, nuestras emociones deben estar, pero bajo un marco regulativo. ¿Quién regula? Cuando cantamos, cuando venimos a la iglesia a adorar a Dios, ¿quién nos regula? Nuestras emociones, nos lo dije que la palabra del Señor. Ni siquiera nuestras experiencias particulares. Finalmente, hermanos, versículo 20. ¿Cómo más un cristiano es diligente mirando su vida día a día, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Un cristiano es una persona agradecida y contenta. Agradecida y contenta. ¿Quiere saber cómo sabe usted si en verdad es cristiano? Pues entre muchas cosas que vimos, un cristiano es una persona agradecida y contenta con lo que tiene ahora. Contenta con lo que tiene ahora. No es una persona llena de amargura ni de ingratitud. Es una persona que sabe que Dios ha sido bueno con él y que por eso le agradece al Señor. Que por eso le agradece al Señor. Conclusiones. Primero, las obras, nuestras obras, nada pueden hacer para salvarnos, pero ellas sí dicen mucho del estado de mi alma. Primera conclusión con la que quiero que nos vayamos. Nuestras acciones no pueden hacer absolutamente nada para salvarnos, pero ellas sí dicen mucho de cómo se encuentra mi alma.
Así que por medio de sus acciones, ¿qué se puede ver? Su salvación o su condenación. Se puede notar por medio de ellos. Segundo, en un mundo de afanes y de carreras, deténgase usted, deténgase. Y en oración y meditación sincera, evaluémonos, examinémonos de manera general y particular y veamos si sacamos como conclusión que estamos en la fe o estamos reprobados. Segundo, entonces, hermanos, en un mundo de tantos afanes y carreras, deténgase un momento, ojalá todos los días deténgase un momento y examínese usted mismo. Examínese usted mismo. Apártese un momento de todo, cierre su habitación o el lugar donde pueda estar en privado y medite si en verdad usted vive como un cristiano. Esa es la segunda conclusión con la que quiero que nos vayamos esta mañana. Tercera y última conclusión. Unas preguntas que quiero que respondamos todos, pero de manera particular. ¿Ama usted a Cristo? ¿Ama usted a Cristo? ¿Cómo lo demuestra? ¿Cómo demuestra que ama a Cristo? Primera de Pedro 2:7 nos dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 2:7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Para quiénes Cristo es precioso? ¿Para quiénes? Para los que creen. Para los que creen, Cristo es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es decir, si alguien no cree en Cristo, Cristo es un tropiezo, es un estorbo para vivir como se le plazca. Cristo es algo que no ama, pero para los que creen, Cristo es precioso. ¿Cristo es precioso para usted? ¿Cristo es precioso para usted? Porque así lo dice la Escritura, hermanos, que para los que creen en Él, Él es precioso. Él es precioso. Vayámonos con esto, hermanos, a nuestros lugares y que Dios nos ayude. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, esta mañana te agradecemos por tu preciosa palabra y por exponernos a ella. Señor, tú quieres que vivamos como cristianos. Podemos estar engañados, Señor, eso acabamos de ver en la Escritura, y por eso tú nos mandas a examinarnos. Tú nos mandas a examinarnos. Te rogamos de corazón, Señor, que nos permitas examinarnos muy sinceramente para ver si en verdad estamos en la fe. No quisiéramos estar engañados, como muchos en aquel día del juicio serán engañados. Muchos creyeron falsamente, estaban en la fe, pero ese día se les dirá: no los conozco, apártense de mí. ¿Cuál será, oh Señor, nuestra actitud? O más bien, ¿cuál es el estado de nuestra alma en esta hora, Señor? Haznos conscientes, te lo suplicamos. Haznos conscientes. Haznos entender si nuestras acciones sí son de cristianos. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué tomamos esas decisiones? ¿No será que no estamos en la fe, Señor? O si llegamos a la conclusión de que te amamos, de que queremos ser tuyos, queremos servirte, pero aún pecamos, pues gracias a ti, Señor, porque eso significa ser cristiano. Hemos entendido que ser cristiano no significa ser perfecto, pero sí significa querer corregir
mortificar el pecado, aborrecer lo malo y seguirte a ti, Señor, a pesar de nuestras debilidades. Eso significa ser cristianos. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos. Ayúdanos para que no caigamos en el engaño de Satanás. A eso vino Satanás, a engañar, a enceguecer los corazones y los ojos de muchos. Quita de nosotros el engaño, Señor. Quita. Te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a guardarla en nuestros corazones. En Cristo te adoramos, Señor. Amén. Hermanos, antes